Gracias por esta tarde que podemos reunirnos, que podemos estar delante de tu presencia. Señor, si venimos aquí es porque ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú alimentas nuestro corazón, tú alimentas nuestra vida. Tú, Señor, nos das más allá de lo que podemos pedir o soñar. Estamos listos, Señor, para sentarnos a la mesa, recibir lo que tú tienes preparado, la gracia, el perdón, la salvación, las bendiciones, los milagros, las sanidades. Cuántas cosas nos asombra, Señor, que siempre tienes algo a la mesa. Señor, creemos en tu palabra, abrimos nuestro corazón para recibirla y que la palabra encuentre un campo fértil, un campo sano, para que la semilla sea colocada. Señor, que seamos buena tierra y que demos fruto al 100%. Nuestros corazones están listos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Jesús? Amén. Pueden sentarse. Gracias por estar aquí, puntuales. Pues ya hubo cambio de horario, pero estamos aquí para adorar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 3. Del verso 1 en adelante estaremos analizando porciones de la Escritura que nos hablan sobre el bautismo en agua. Nosotros creemos que el bautismo en agua es una ordenanza del Señor Jesús. Jesús lo practicó. Jesús bajó a las aguas. Fue ministrado. Y al final, antes de irse en la gran comisión, eso le dijo a sus discípulos, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, cuando hablamos de un sacramento, estamos hablando de una ordenanza directa del Señor Jesús que Él practicó y Él ordenó. Todo creyente tiene que ser bautizado, tiene que imitar y seguir el camino de su Señor. Hoy quiero hablar el bautismo como el despertar del alma. Podríamos decir, como el apóstol San Pablo fue más allá y dijo que es la muerte y resurrección. La muerte y resurrección, por lo tanto, es un despertar, es entrar a un espacio espiritual maravilloso. Si vamos al capítulo 3 del libro de Lucas, podemos ver que la palabra de Dios vino. Ahí está usted en el verso 2, donde dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El entorno donde se mueve este tiempo, donde Juan, el Bautista, porque bautizaba a las personas, era un despertar de una nación en un entorno conflictivo, en un entorno no fácil. La nación estaba oprimida, la nación estaba bajo un yugo, no cualquier yugo, sino era una institución, un imperio. Los romanos eran disciplinadísimos, estrictos, duros, y subyugaban a las naciones con toda su autoridad. Imagínense una nación así, qué alegría podía haber, qué gozo podría haber. En esa nación Dios envía un heraldo, un proclamador, Juan, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, con poder, con autoridad. Cuando él es concedido a sus padres a través de un milagro, Juan era la respuesta a las oraciones, a la fidelidad, a la perseverancia de dos grandes padres, ¿verdad? Su mamá, su papá,
eran hombres y mujeres fieles a Dios, comprometidos con la gracia de Dios, sirviendo a Dios hasta el final. Y Dios escucha la oración de ellos y les concede un hijo, pero un hijo lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios, que iba a llamar al corazón a una nación. Aquel hombre encendido en el fuego del Espíritu va al desierto, va a un lugar fuera de lo que se movía. Imagínense, había religión, el judaísmo estaba en su esplendor, el templo de Jerusalén era majestuoso, de todas las naciones iban a ofrecer, pero había un mover religioso, pero había una muerte espiritual. Habían gentes que eran temerosas de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla de mujeres como Ana, de Simeón, que estaban cerca del templo, que tenían esa necesidad de Dios y habían perseverado no por un día, sino por muchos años, esperaban la consolación y la visitación de Dios. Pero en medio de todo eso, al hablar de la religión, estaba muy, muy lejos de la vida espiritual. Había decadencia, había muerte, había de todo menos Dios. Jesús un día dijo, ¿verdad? Mi casa, casa de oración será llamada, y se había convertido en mercadería. Había todo menos la presencia de Dios. En ese entorno así complicadísimo, Dios levanta a un hombre. Y aquel hombre lleno del poder de Dios va al desierto. Imagínense, no había sillas, no había comodidad, no había los lujos que hoy tenemos, que podemos venir a la iglesia, sentarnos, vivir la comodidad, ¿verdad? Ventiladores o traer lo mejor que podamos. Ir al desierto significaba morir. Ir al desierto era un lugar inhóspito. Ir al desierto era arriesgarse. Y allí Juan es llamado a ministrar. Lo más sorprendente que la Biblia nos dice en el verso 7 que las multitudes salían a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Las multitudes llegaban para escuchar la palabra de Dios. Oiga, había un hambre de Dios. El Espíritu de Dios que lo había enviado empezó a despertar los corazones de una nación dormida. Oiga, todo se mueve por el poder de Dios. Qué maravilloso es cuando Dios con su poder empieza a visitar nuestros hogares, empieza a visitar nuestras familias, empieza a visitar a las personas. Aquel que no tenía interés en las cosas de Dios, de pronto algo lo levanta, algo lo toca. Imagínense esa nación empobrecida, luchando, fanática, porque eran fanáticos, se volvieron fanáticos algunos, buscando la libertad, buscando un mejor mañana, buscando un reino, ¿verdad?, de Dios establecido en la tierra. Y eso los había llevado al fanatismo, a la muerte, a las sediciones y a oprimirlos más. Pero allí en medio de toda esa situación complicada, la gente tiene un despertar, ya tiene una necesidad de Dios y va al desierto. Tiene que salir de Jerusalén a escuchar una voz que clama en el desierto. Imagínense, el mensaje de Juan el Bautista no era fácil. El mensaje de Juan el Bautista era de arrepentimiento. Para que un alma despierte, para que un alma llegue a probar el bautismo en agua, tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento indica un cambio de vida, un cambio de hábitos, un cambio de visión, un cambio necesario en todas las cosas. Es un cambio integral, es una redención. Eso sería, cuando hablamos de la integralidad del cambio del ser humano, de todo, cambia por dentro y cambia por fuera. Cambia sus actitudes, pero cambia sus hábitos, cambia dónde está, ¿verdad? Cuando una persona es tocada por el Señor, busca la iglesia, busca las cosas de arriba, ya no las de abajo, amén. Busca tener contacto con Dios, o sea, eso es un alma redimida, comprada con la sangre del Cordero de Dios.
eso se empieza a gestar en la nación. La nación tenía hambre de Dios, tenía necesidad de Dios y tiene que salir al desierto, allí escuchar el mensaje. Oiga, el mensaje de Juan el Bautista no era elegante, el mensaje era duro, directo. Imagínese caminar de Jerusalén al desierto para que te dijeran generación de víbora. Oiga, ¿quién de ustedes camina? Si usted viene aquí, le digo, oiga, usted, y dice, ay, ni vengo a la iglesia, ese pastor la trae conmigo. Pues imagínense salir de Jerusalén, ir al desierto, y él les llamaba, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje, haced frutos dignos de arrepentimiento. Volvamos a Dios, convertíos. Ese era el mensaje. Era un mensaje corto, sencillo, pero muy duro. Imagínense, a veces nosotros venimos a la iglesia y dicen algunos, se pasó el pastor hoy. Me dio duro. Imagínense el mensaje de Juan el Bautista, hermano. Yo creo que usted no regresaba el próximo domingo a escucharlo. ¿Verdad? Que usted iba de embalde, vengo arriesgándome a que me pique un alacrán en el desierto, a que me pique un aspid, porque el desierto era peligrosísimo, arriesgándome sin beber y sin comer aquí a que yo caiga. Y lo que usted escuchaba era una voz potente, un golpe duro, directo, que cimbraba el corazón y la mente de una nación adormecida, de una nación rindiéndose culto a ellos, porque Él les dice, muchos de ustedes creen que porque son hijos de Abraham, porque tienen descendencia, porque tienen promesas, pero os digo, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, fíjense qué tremendo es eso. Yo les quiero decir que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Oiga, hermano, usted que viene a buscar palabra de Dios, que viene a que se le imponga la mano, el Señor dice que va a estar contigo, que te va a bendecir. Oye, qué bonito, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Ay, cómo me gusta ese hermano que me diga esas palabras. Pero imagínense que se le acerque, el hacha está cerca. Y si no da fruto, serás cortado. Hermano, ay, Dios mío, no vuelvo. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Esa era la palabra que Dios había puesto en su corazón. Ese era el fuego de Dios en su vida que ardía. Porque la nación estaba acostumbrada a un ritualismo, al ritmo, ¿verdad? Hacían algo, ofrecían algo. Su conciencia estaba dormida. Dios tiene que levantar a este hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, tiene un mensaje de Dios claro para nuestra vida. Simbra nuestro corazón, simbra nuestra mente. Nos estremece bajo el poder de Dios, amén. Nos saca del letargo y nos hace estar despiertos. Esa era la vida y el mensaje de Juan el Bautista. Oiga, cuando yo veo ese mensaje, yo digo, ¿dónde está la introducción y dónde está el cuerpo y dónde está la salida y dónde está la conclusión, la recapitulación? Era 3 frases, 4 frases y ahí acababa el mensaje. Pero la nación era sacudida por el poder de Dios. Oiga, la Biblia dice que multitudes iban. El arrepentimiento era para bautismo. ¿Sabe qué, hermano? Toda persona que ha conocido a Dios, que ha entregado su vida a Dios, se tiene que bautizar. Tiene que dar el paso de fe. Tiene que hacerlo en obediencia al Señor. El bautismo no salva, pero los salvos nos bautizamos. El bautismo no es salvatorio, pero los que hemos probado la salvación, la gracia de Dios, la redención, la administración de ese poder maravilloso que toca nuestros corazones. Oiga, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos hemos hecho lo malo. Hay gente que dice, yo no he pecado, pero hay en ellos orgullo, ¿verdad? Ellos decían, nosotros somos
hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la herencia. Ahí estaba el pecado. Porque necesitaban un encuentro con Dios, una renovación con Dios, una vivencia de Dios. Dios era un Dios de rituales. Dios era un Dios de ceremonias. Pero Dios, Jesús después había dicho que ellos practicaban la ley, pero la moral, la justicia y la vivencia de Dios ya no estaba en sus corazones. Hermanos, Dios quiere ser más que eso. Es nuestro Padre, es nuestro amigo, es nuestro consejero, es nuestro Dios, es nuestro Rey, aleluya. Él es todo para nosotros. Él es la voz suprema que llama a nuestros corazones. Amén. Él ordena y nosotros tenemos que obedecer porque somos sus siervos. Esa era la realidad de una nación. En medio de esa circunstancia, la gente salía a escuchar ese mensaje, donde Dios los perdonaba, quitaba su culpa, quitaba su carga moral y espiritual. El mensaje de Juan era el mensaje de un cambio interno que afectaba lo externo. No era un cambio externo sin impactar lo interno. Que eso era lo que vivía Israel, ¿verdad? Hacían ceremonias, vivían todo, pero su corazón era duro, entenebrecido. No había amor, no había justicia, no había una vocación, no había el carácter para dar ejemplo de la vida que Dios desea. Y eso era lo que Dios estaba hablando a través de este hombre. Un hombre sano, un hombre limpio, un hombre puro, que predicaba con todo su corazón bajo la unción del Señor a su generación. Llamaba al arrepentimiento, llamaba a volverse a Dios, llamaba a tener un cambio y una decisión de ser diferente. Llamaba a tener un encuentro con Dios allí en ese sol abrasador. Mire, hermano, ahorita estamos sintiendo calor. Imagínense que les dijera, vamos al desierto. ¡Qué ardor! Ahí no había un árbol, ¿verdad? Me meto bajo de este arbolito. ¿Cuál? Una sombrilla, un paraguas. ¿Cuál? Allí estaba la gente escuchando el mensaje. Ese mensaje que ardía en el corazón de un hombre. Y así él dijo, ¿qué es lo que soy? Soy una voz. Simplemente soy una antorcha que humea. Fíjese, un pabilo que arde en el desierto. Él decía, soy simplemente algo que echa humo. Fíjese lo que se consideraba. Pero él decía, eso es lo que soy. Pero para Dios era una voz, era un profeta, era un ungido de Dios. Aleluya, amén. Fíjese, qué maravilloso era el concepto que Juan tenía de él mismo como un siervo de Dios. Simplemente soy un humo. Un humo que está en el desierto. Alguien que está diciendo algo. Pero para Dios, y Jesús dijo, si hablamos de Juan el Bautista, dijo, qué gran profeta. Entre los nacidos de mujer, uno de los más grandes fue Juan el Bautista. Aleluya. Oiga, cuando nosotros tenemos y cumplimos el mensaje que Dios nos ha dado, somos grandes para Dios. Y algo tiene que suceder, algo tiene que pasar en nuestra generación. Pero cuando nosotros nos creemos grandes y todo nos afecta, todo nos calienta y todo nos enfría y todo nos entibia, cuidado, porque nos tomamos muy en serio lo que somos, ¿verdad? No me comprenden, no me atienden, nadie me hace caso, nos estamos considerando que nosotros somos tan. Juan el Bautista sabía que era simplemente una antorcha que humeaba en el desierto. Pero su voz impactaba. Su voz hacía eco en los corazones porque Dios estaba ahí. Él obedecía a lo que Dios le dijo. Ese mover de apartarse al desierto había nacido en un movimiento de santidad. Hubo un despertar en los corazones donde se alejaron de toda estructura y de todo fanatismo y quisieron buscar en pureza, en desprenderse de todo aquello que era agobiante.
Y fueron al desierto y allí buscaban a Dios. Jesús fue al desierto también para tener un encuentro con su Padre, para prepararse para el ministerio. Pero la nación ahí quería encontrarse con Dios. Dios llevó a Israel al desierto cuando la libertó de Egipto. La llevó al Sinaí, al desierto, para encontrarse con Dios. Elías, cuando tuvo la decadencia de su fracaso, que él dijo, fracasé, fue al desierto. Fue a refugiarse otra vez al desierto y ahí lo visitó Dios. Ahí lo tocó el Señor. Ahí lo alimentó con un vaso de agua y un pedazo de pan. Y él pudo volver a caminar. Amén. Queridos hermanos, salir al desierto es tener un encuentro con Dios, tener una relación y un hambre de comer directamente de Dios. Amén. Allí estaba este hombre cumpliendo. Ahí estaba este hombre llamando al arrepentimiento. Hermanos, confiaba en el Señor. Él confiaba que Dios iba a hacer algo. En el verso 4, él toma una palabra del profeta Isaías donde dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Dios estaba preparando el camino. Nosotros tenemos que responder a la voz de Dios. Cuando alguien se bautiza es porque ha abierto su corazón a Cristo. Es porque testifica públicamente que quiere ser un seguidor de Cristo. Que renuncia, pero tiene otra implicación. El arrepentimiento es renuncia, pero es consagración. No es nada más, ya dejo de pecar y ahora yo vivo libre, yo soy libre. No, hermano, ahora eres esclavo y esclavo voluntario. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo así dijo, yo no soy libre, soy esclavo voluntario de Cristo. Porque yo lo he hecho, yo lo he profesado, yo me he consagrado. La consagración es eso, una esclavitud voluntaria, una consagración. Cuando cantamos que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, eso está diciendo usted que ya no vive usted, que usted tiene que oír la voz de Dios y hacer lo que Dios le está mandando a hacer, servir todos los días de su vida que le queden. Si Dios le ha dado años, si Dios le ha dado oportunidad, sirva a Dios. Sirva a Dios. Haga que el reino de Dios siga estableciéndose en esta tierra. Y allí dice, preparad el camino del Señor. Él solamente era un preparador. Era un brechero. Era algo que estaba hablando a una nación. Cuando nosotros bajamos a las aguas, es preparar que el reino de Dios venga a nuestra vida. Es permitir que Dios use con toda su potencia nuestro corazón. Es brindarle la oportunidad a Dios que Él use, que se coloque el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Pero hay algo que pasa también muy maravilloso. En el verso 5 podemos ver que hay palabras que maneja Juan el Bautista de una intervención sobrenatural. Todo creyente que ha bajado a las aguas es resultado de una situación milagrosa. Amén. O sea, el convertirnos a Cristo y el cambiar es un milagro. El renunciar a toda inmundicia es un milagro. Pero el consagrarse a Dios es más milagroso. Cuando una persona dice no a muchas cosas para decir sí a otras cosas que despiertan su corazón. Escuchaba yo el testimonio de un joven dañado por la situación de la vida. Y él dice, en lo peor de mi vida, en los momentos más angustiosos de mi corazón, cuando mi hogar, cuando mi familia era un infierno y yo estaba en un momento ahí sentado, alguien se acercó. Me leyó un pasaje de la Biblia y el pasaje que me leyó fue el de las 100 ovejas. Y me lo leyó, me dijo, te quiero leer una historia. A la gente le fascinan las historias, hermano. Y él dijo, bueno, nárrame. Y le leyó el de las 100 ovejas. Cuando va, deja 99 y va por una, la trae. Y al final le dice la joven, ¿entendiste la historia?
Y él dijo, sí, que yo soy esa oveja perdida. Que Dios quiere sanar mis heridas. Y le dice, ¿quieres que ore por ti? Y le dijo, sí. Y oró por él. Y aquel día entregué mi vida a Cristo. Conocí a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga, ¿sabe qué? Cuando yo regresé a mi casa, ese día fue diferente. Dormí diferente. Viví diferente. Y hace 25 años que Dios transformó mi vida y cambió toda mi historia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿No es un milagro eso? Que una persona con una sencilla oración, la gracia de Dios lo puede transformar. Toda persona que ha sentido esa transformación debe de bajar a las aguas. Nosotros discipulamos a la gente para que entienda lo que la doctrina enseña sobre la fe, sobre la salvación, sobre la santidad. Pero ningún libro que usamos salva a una persona. Es el despertar del alma. Es cuando siente el toque de Dios y abre su corazón. Aleluya, amén. O sea, no es acabar un libro, un módulo o aquí o allá. Es cuando Dios visita un alma y ella abre su corazón y entiende que es la voz de Dios hablando a su corazón. Y allí, mire, de una forma poética, Isaías describe lo que sucede en el interior de una vida. Dice, todo valle será rellenado. O sea, todo lo que te falte será rellenado. Todo lo que esté alto se bajará. O sea, se nivelará. Todo lo que está torcido se va a enderezar. Oiga, qué tremendo es eso. Y todo lo que esté áspero será allanado. Qué maravilloso es el Señor. Toda persona que ha pasado eso, que ha sentido un cambio en su vida, que lo que le faltaba ahora lo tiene. Lo que estaba muy alto en él. ¿Verdad? Hay gente que dice, es que este hombre era violento y por cualquier cosa, o sea, explotaba. Pues aquello Dios se lo bajó, ¿verdad? Lo hizo una ovejita. Escuchaba yo el testimonio de una persona que decía, cuando estuve cerca, lo conocí, pero su hermana dice, ay, mi hermanito era canelita. Pero qué bárbaro, dice, cuando Cristo lo transformó, se hizo una ovejita. Qué hermoso, ¿verdad? Oiga, yo lo conocí que era terrible, pero Dios lo transformó en un encuentro con el Señor. Lo hizo una oveja, lo hizo su siervo, lo hizo una persona que amaba a la gente, lo hizo diferente. Dice que cuando regresó al barrio y lo vieron, decían, ahí viene aquel, dice otra vez, pero lo vieron que venía con una Biblia a predicar de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de verdad cambió, y de verdad fue diferente. ¿Quién puede hacer eso? Todo valle será rellenado. Todo lo que tenemos alto será nivelado. Todo lo que está torcido se va a enderezar. Y todo lo que está áspero será allanado. Ah, hermano, cuando todo aquello que nos lastima, que nos hiere, usted puede hablar con gente, ¿verdad?, que tiene amargura en su corazón, dolor por lo que le pasó, por lo que le hicieron. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo venga, cuando Cristo llega, cuando Cristo entra en el corazón, todo aquello espinoso, todo aquello que nos lacera, todo aquello que nos duele, el Señor lo empareja, lo limpia, lo quita, saca toda basura, saca todo mal olor, saca toda pestilencia, saca toda decadencia de nosotros y nos hace nuevas criaturas. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué hermoso es conocer al Señor. Qué hermoso es tener la experiencia de encontrarse con Cristo. Uno es transformado, nuestra carga es quitada, nuestra culpa es quitada. Por eso el himno que cantamos, cansado y triste, vine al Salvador. ¿Y qué dice? Mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó. Y ahí dice, por eso yo, feliz en mi canción, diré, mi culpa Él llevó. Y después canta en el mismo himno, tu culpa llevará. Tu culpa llevará. ¿Sí qué? Y limpiará tu corazón. Y dirás, feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Oiga, ¿por qué? Porque ahí lo dice, el verso 6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios.
Eso es ser salvo. Ahí está explicadísimo lo que pasa. Hermano, pero si usted entrevista a alguien, hermano, ya acabé el librito, ya estoy listo. Pero usted le escarba ahí, pero ese hermanito, como que todavía me duele. Ay, 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 ay. ¿Es salvo una persona que está llena de amarguras y de rencor? ¿De odio? Mire, hay gente que Dios ha salvado que está enojado con el gobierno, está enojado con el sistema, está enojado hasta con todo el mundo, está enojado. He escuchado testimonios, ¿verdad?, de gente que se mete en la violencia, ¿verdad? Hay gente que porque no tuvo las oportunidades en la vida se mete a cosas delictivas y en violencia y culpa a todo el mundo y le hace y deshace a todo el mundo. Pero cuando Cristo llega, todo aquello es quitado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ha probado la salvación de Dios. Toda persona que ha sentido eso puede ser bautizada. Entonces hay un despertar del alma. Porque antes estaba, dice la Biblia, estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando uno viene a Cristo y despierta a Cristo y busca a Cristo, ha venido a una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien. La gente se acercaba a Juan el Bautista. ¿Qué clase de gente era? Y mire la exigencia de la Biblia en cuanto al arrepentimiento tiene que ser renunciando a toda impiedad, y así lo dice la Biblia, renunciando a toda impiedad y a toda injusticia, deseando como niños recién nacidos la leche no espiritual no adulterada. O sea, desead las cosas de arriba donde está Cristo, amén. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Escuche bien, oiga hermano, qué maravilloso es eso. Usted y yo venimos hoy aquí a la iglesia, algunos venimos en vehículos, qué bueno, pero imagínese alguien ir al desierto a pie. Y mire, la Biblia los llamaba a una vida de consagración, a una vida que dé frutos, a una vida que glorifique al Señor. En el verso 10, si va conmigo, dice la palabra de Dios, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo demostraremos que queremos y que somos hijos de Dios? ¿Cómo vamos a vivir una vida diferente? Con una vida consagrada, con nuevos parámetros, con una nueva dimensión. Y ahí lo explica, con un cambio rotundo. Y ahí vemos 3 personas que se acercan, 3 grupos de clase de personas. El primero le dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Oiga, ¿qué le está diciendo? Una persona que ha conocido a Cristo puede dar. Se hace generosa. Despierta la generosidad en él, ¿verdad? Despierta la compasión. Pero una persona que no tiene a Cristo da cuando le conviene, ¿verdad? Ay, este sí me conviene. Este puedo hacer negocio con él. Este me agrada. Porque es convenenciero. Eso es de Dios. Porque Jesús se lo dijo. ¿Qué resultado tendrán si dan a sus amigos, dice, y no dan a sus enemigos? Eso lo hacen los fariseos, dice, y lo hacen los escribas. Le dan a los que le conviene porque son negociaciones, transacciones, ¿verdad? Convenios. Amén. Pero dice aquí lo que el Señor dice, el que tiene 2 túnicas, de una. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor estaba hablando de la persona que ama a Dios, es generosa, es compartida, da. Si hay algo que aprendemos y se ve el nuevo nacimiento, es cuando una persona puede compartir con otros, ¿verdad? Pero una persona que no conoce al Señor es avara. La avaricia lo domina. La preocupación por la vida, ¿verdad? Lo domina. Pero una persona que ha venido a una nueva criatura
y que públicamente puede decirle a todos cuando baja al bautismo, es público, ¿verdad? Porque ahí se bautizaba públicamente la gente. ¿En dónde? En el Jordán. Dice que iban al Jordán. Y allí delante de toda una nación que llegaba a ver, públicamente confesaban y le rendían honor y gloria al Señor. Obediencia a Dios. El que tiene algo de comer, dele, comparta. Qué maravilloso, ¿verdad? Y la Biblia lo enseña que eso es una virtud que nace cuando alguien ha conocido a Dios. Y en el verso 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, ¿qué haremos? Otra vez le pregunta, fíjense, antes de bautizarse, oiga, ¿y qué vamos a hacer después del bautismo? Viva diferente, camine diferente, sea una nueva criatura, dése una nueva oportunidad. Y mire, y ahí lo dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Hermano, una persona que ha nacido de nuevo, que se ve en ella su corazón, no le exige a nadie. Está dispuesta a demostrar el poder de Dios que actúa poderosamente en él. Pablo así lo dijo. El poder que levantó a Jesús de los muertos ha visitado mi corazón, ha visitado mi vida. Y ese poder habita poderosamente en mí. Aleluya, amén. Imagínense, por eso Pablo había perseverado en la fe. Por eso Pablo se había sostenido fiel a Dios. Pero hermano, Pablo fue compasivo con muchos. Maestro, instructor, discipulador, ¿verdad? Para que experimentaran la gracia y el nivel de Dios. No le exijan más de lo que se les ha ordenado. Porque la gente que no conoce a Dios le exige a todo el mundo, pero no se exige a ellos. Pero una persona que tiene una comunión con Dios se exige altamente, es comprometido hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que ha conocido a Dios se compromete con Dios, se compromete con la iglesia, se compromete con los hermanos, se compromete con los fieles. Pero hay gente que dice, no hermano, nosotros estamos comprometidos a Dios, aunque le fallemos al hombre. No hermano. La persona que está comprometida con el Señor está comprometida con sus hermanos hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ahí se demuestra, es una manifestación vertical y una manifestación horizontal. O sea, van de la mano las dos cosas. Y por eso dice, no le exijan a las personas más de lo que está ordenado. Vivan, sean ejemplo, como dijo la Biblia, seamos ejemplo a los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, pero ¿en qué más? En pureza. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en tercer lugar, se acerca otro grupo de gente y le dice, ¿qué haremos nosotros? ¿Y quiénes eran estos? Dicen que eran unos soldados. Y mire lo que dice allí, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Oiga, desde ahí ya había problema con la policía. Es que estos polis de aquí son corruptos, decía una niña. Una vez oí una niña que decía que corrupto el gobierno. Era una pipiolita, corrupto. ¿Qué puede decir esa niña? Pero como oía que todo decía corrupto el gobierno, ella también decía que es corrupto. Pero desde ahí ya había la corrupción, ¿verdad? Tenían todo el derecho, los romanos tenían todo el derecho de pedir y les pagaban y eran bien retribuidos, eran bien galardonados. Pero eso no saciaba su corazón, querían más y más y más. Y cuando estos soldados se fueron a bautizar, fíjense hermano, ellos también fueron simbrados por el poder de la palabra de Dios. Y bajaron a las aguas y dicen, ¿y nosotros? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ya no extorsiones. O sea, ya no le tires la cartera a los borrachitos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ya no los extorsiones. No calumnies.
conténtate con tu salario. Ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos contentos con nuestro salario? ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pero, ay, no me pagan y estoy descontento y yo quisiera más. Hermano, y cuando te paguen más, vas a querer más. Pablo dijo, sé vivir escasamente como sé vivir en la opulencia. En todo y por todo he aprendido a estar contento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos que nuestra provisión, ¿de dónde viene? De lo alto. Cuando tú te hincas y hablas con Dios, ¿no recibes bendición de Dios? Hay un Padre que te escucha. Por lo tanto, el Señor, Juan el Bautista le estaba diciendo, ustedes ahora no dependen del salario. Ahora van a depender ¿de quién? De su Padre que está en los cielos. Amén. Qué bonito es recibir el cheque, ¿verdad? Qué bonito. Es un instrumento. Pero hermano, ¿eres contento con tu salario? Amén. ¿Estás alegre con lo que Dios te da? Qué bonito, ¿verdad? Estar satisfecho, tranquilo y contento. Qué mejor que la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones. Amén. Oiga, hermano, esa gente fue bautizada. Esa gente decidida a cambiar, decidida a vivir diferente. Por eso fue un despertar. Oiga, todo lo que le decían, ellos estuvieron dispuestos a ser diferentes. Cuando una persona va a las aguas, cuando una persona ha entendido eso, que es una vida cambiada, con gusto lo bautizamos. ¿Verdad? Con gusto lo bautizamos. Porque no hay nada que le impida que baje a las aguas. El gozo de Dios está en su corazón, amén. La presencia de Dios habita en él. Se me acercó una niña de 14 años y me dijo, pastor, ¿yo me puedo bautizar? Y le digo, a ver, me puse a platicar con ella. Yo me convertí a los 7 años, sentí la salvación entre 6 a 7 años. Y he escuchado testimonios de niños 6 años que han recibido a Cristo y han ofrecido toda una vida al servicio de Dios. Imagínense escuchar a una niña que quiere bautizarse y platicar con ellos y puedo observar la gracia de Dios que ha sido derramada en ellos. ¿Qué puede impedir? Y le digo, ¿y cómo vas con tu discipulado? Sí, aquí lo llevo, mire, la mitad llevaba del discipulado ya. O sea, se demuestra, ¿verdad? Se manifiesta la gracia de Dios. Que baje a las aguas, porque su alma lo pide, su corazón lo pide. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que ha bajado a las aguas y después se ha ido con el Señor, porque tiene hambre de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio, ¿verdad? De que se va con Cristo, que estar en el cielo es mucho mejor que estar aquí, amén. Que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, amén, aleluya. ¿Cómo no bautizarlo? Claro que sí. Hermanos, toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo, no con la religión, con Cristo, que ha sentido esa gracia salvadora, debe de ser bautizado. Nada lo debe de detener y debe de tener un cambio de vida poderoso bajo la presencia y la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu presencia ha sido derramada en nuestros corazones. Qué bendición